Hoy hablaremos de el hablar de una conciencia culpable. El Creador ha dotado a todos los seres humanos con una facultad llamada conciencia, que a su vez es como un espía dentro de nosotros. Por ejemplo, hay ocasiones en que yo voy caminando, me encuentro con un mendigo que no ha desayunado, es de tarde, me pide comida, yo le doy comida y lo ayudo y siento satisfacción. La conciencia me sonríe. Pero hay ocasiones que estoy hablando con mi esposa, para citar un caso, le hablo de una mala manera, termina la conversación, me voy a un lado y siento un peso como de vergüenza que hice lo mal hecho. Esa es la conciencia. La conciencia entonces ante lo bueno me sonríe y ante lo pecaminoso e incorrecto me da un sentido de vergüenza. Y de eso pues hablaremos, pero enfocado hacia una conciencia culpable. Y hay un personaje en la historia bíblica que enseña esta verdad. El texto se encuentra en Marcos capítulo 6 y el verso número 16, y que dice así: Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. La ocasión de estas palabras es que la fama del Señor Jesucristo por sus discursos, por sus milagros, por sus señales importantes, se habían difundido sobre todo Israel. Había llegado a ser un personaje célebre. Y entonces llega a los oídos de Herodes la fama del Señor Jesucristo. Y él reaccionó pues de esa manera con una conciencia culpable. De la persona que le estaban hablando era del Señor Jesucristo. Pero miren sus palabras. Herodes decía, Juan, es decir, Juan el Bautista, a quien yo decapité, ha resucitado. Consideremos pues esta breve historia. Y hay cuatro asuntos, cuatro partes en el texto. Un hombre, el rey Herodes. Un hablar, decía de Juan. Una maldad, a quien yo decapité. Una imaginación, a resucitar. Cuando las palabras llegaron a Herodes, muchas cosas se dijeron, que era Jeremías, que era uno de los profetas que había resucitado y ese tipo de cosas. Porque una teología mala es también irracional. Ellos veían la reencarnación como también veía Herodes. Los hombres no reencarnan. Como está establecido, uno muere y pasa a juicio. Eso es todo. Pero ellos creían en la reencarnación, así que tenían una teología equivocada. Él oyó eso y él resolvió el problema, la dificultad de las diferentes opiniones, las dudas y el temor en sus propios pensamientos. Y dijo, no, ese es Juan el Bautista. Eso dijo él, ese es Juan el Bautista. Tenía un miedo irracional porque tenía una conciencia culpable. Cuando una persona tiene una conciencia culpable, ese sentido de culpa viene a menudo a su mente. Y eso sucedía con él. Y ese tipo de persona, aun cuando esté en fiestas, en alegría, en gozo, en francachela, le dura poco. La conciencia le amarga la vida por el sentido de culpa. Y eso vemos en este hombre y que yo creo que se está viendo también en esa época. Hay mucha incredulidad, hay mucha conciencia culpable, hay mucho desenfreno, muchos chismes, muchas calumnias, muchas difamaciones y eso carga la conciencia, la hace culpable. El día pasado leía que los celulares hacen daño al cerebro. El tipo se lo imaginó como se imaginó Herodes, porque tienen una conciencia culpable por la incredulidad. En un periódico español hace unos días leía que el salmón, que no comiéramos salmón porque el salmón da Alzheimer. Es decir, eso es una conciencia culpable, están viendo fantasmas. Las personas están viendo fantasmas en todo. Y ahora con la pandemia, la aparición de fantasmas en sus imaginaciones es mucho más frecuente. Oh, si conocieran al Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos tenemos a Cristo, el abogado nuestro. Cada vez que viene el sentido de culpa en nuestras vidas, vamos corriendo a la cruz a pedir perdón. Señor, perdona nuestros pecados, lava nuestras conciencias porque queremos servirte. Él ha lavado nuestras conciencias para que le sirvamos. Pero lo que está ocurriendo no es esto, es un miedo grande. Están viendo muchos fantasmas. Hay algo más en el pasaje y es lo siguiente, que la violencia contra los cristianos
suele ser agresiva. Nosotros estamos en contra del aborto. Totalmente en contra. Estamos en contra de los gays. Estamos en contra de la agencia LGBT. En contra de todo eso que es malvado. Es pecaminoso. Eso hunde a los hombres en destrucción, en perdición, en el mismo infierno, aún estando sobre la tierra. Sin embargo, ellos son agresivos contra nosotros y contra los cristianos, como fue Herodes, por tener una conciencia culpable. Oh, si muchos de ellos nos oyeran, para que Cristo perdone sus pecados y haya paz de conciencia y puedan servir a Dios con amor y con diligencia y fidelidad. Así que hoy hemos visto eso, el hablar de una conciencia culpable. Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Notemos que un hombre malvado puede creer en puntos de sana doctrina. Él creía en la resurrección. Y tenía él un hablar. Decía, es decir, a menudo, Juan venía a su mente, su sentido de culpa. Una maldad. Él mismo lo dijo, a quien yo decapité. Una imaginación, ha resucitado. Veía fantasmas. ¿Qué hacemos al final de todo esto? Orar. Señor, líbranos de la mala influencia. Aumenta nuestra fe. Enséñanos tus estatutos. Tú fuiste que nos formaste y nos hiciste y nos redimiste. Líbranos, oh Dios, de toda maldad y lava nuestras conciencias, porque queremos servirte. Amén.